Paz y bien. La celebración de la Navidad nos pone delante de la vulnerabilidad y a la vez en la grandeza de Dios que se hace pequeño, asumiendo la condición humana en un espacio periférico. Los sueños de grandeza, de poder y de tener a menudo nos alejan del sentido primero y original del llamado que el Creador nos hace, que es ser su imagen y semejanza. Tenemos ante nuestros ojos, oído y corazón el misterio de la encarnación de Dios que quiere establecer un encuentro con nosotros, como en el desierto con Moisés. Un Dios que ve, oye, siente y se conmueve por el dolor de su pueblo. Por eso se inclina para habitar nuestra humanidad. El misterio de la encarnación nos muestra al Cristo cósmico, donde toda la naturaleza es testigo de la revelación del Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo esto resuena en nuestros corazones, en nuestras mentes? En la celebración de la Navidad estamos invitados a contemplar a quienes son personas de paz, personas que anuncian la paz en un mundo de tantos conflictos y tan intolerante, donde todos los esfuerzos son para competir, para tener más, para ser más, en detrimento de una multitud que sufre los efectos de las guerras, el hambre, el desgobierno y la falta de políticas humanitarias. Un niño pequeño y frágil es llamado de príncipe de la paz, que trae buenas noticias a los olvidados, excluidos de los grandes centros y esferas de decisión. Bienaventurados los que anuncian la paz, porque trabajan incansablemente por la justicia, que se traduce en acciones muy concretas, que es tierra, techo y trabajo. Estas acciones dignifican a mujeres y hombres. El profeta Isaías nos llama a creer en pequeñas acciones en lugares periféricos. Estos promueven cambios extraordinarios sobre la faz de la tierra. No perdamos la esperanza en la fortaleza de los pequeños y más pobres. Los arrogantes usan la fuerza. Los pequeños mantienen la esperanza. Por eso son capaces por alegrarse de pequeños gestos y los pequeños logros. Emmanuel, Dios con nosotros, es fiel y camina con nosotros a nuestro lado. ¿Cómo definir la grandeza de Dios? La encarnación de su Hijo. Juan nos invita a leer los orígenes, el Génesis. En el principio solo existía el Verbo creador. El Verbo estaba con Dios y era Dios mismo. Qué manera tan tierna y al mismo tiempo tan poderosa de describir la encarnación. El Creador, nuevamente en el movimiento de inclinarse, extiende su tienda y se encarna en un lugar concreto. Recordando aquí que la tienda marca el lugar teológico de la itinerancia, del lugar social, que son innumerables periferias
que el Papa Francisco nos invita a abrazar. Son periferias existenciales, sociales, económicas, culturales y muchas otras. La invitación a contemplar el misterio de la encarnación es para todos y todas. Para algunos será motivo para reafirmar el camino que Dios está con nosotros, no nos abandona y camina a nuestro lado, mano a mano, codo a codo, siendo el sol de la justicia y príncipe de la paz. Otros, quizás, el mensaje llegue como un desafío a cambiar hábitos de vida y consumo, como un llamado a trabajar por la justicia y la construcción de la paz. La palabra, al humanizarse, nos interpela a todos, a todas, sin importar nuestra posición, nuestros ministerios y nuestra condición social. La palabra Jesucristo es una invitación a vivir en la luz para quienes están en tinieblas, liberación para los encarcelados, vida para los que viven en situación de muerte. Él, la palabra hecho gente, humano, nos desafía a trabajar por la paz y la justicia, por dignificar a las personas que viven en las márgenes, pero también a cuidar a nuestra Madre Tierra. Recuerdo la figura de Juan Bautista, que vino a preparar los caminos, y María de Nazaret, mujer joven y sencilla, que asumió esta gran misión de hacer realidad la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne y humano, que se insertó en nuestra vida. Mientras estamos aquí celebrando la Navidad, la palabra hecho carne, los prepotentes siguen polarizando el mundo con sus ideologías de muerte, de intolerancia. Mientras estamos aquí celebrando la Navidad, siguen las guerras, Ucrania, Gaza, contra la Madre Tierra. Mientras estamos aquí celebrando la Navidad, hermanos y hermanas siguen haciendo rutas migratorias, huyendo del hambre, de los gobiernos crueles. Mientras estamos aquí, mujeres, negros, indígenas, jóvenes, idosos y niños son muertos, simplemente por no encajar en el mundo de los poderosos. Mas como yo les digo, la muerte no tiene la última palabra, porque mientras estamos aquí, hay manos solidarias que sanan, que limpian las heridas de muchos. Y mientras estamos aquí, hay mujeres y hombres llevando comida a quienes están en la calle. Mientras estamos aquí, manos generosas tienden cariño y afecto para quien ya no tiene nada. Mientras estamos aquí, personas se unen para cuidar a los pobres, cuidar a la tierra herida, porque ellos creen en un Dios hecho humano que dio todo. Invito a todas y todos a sermos constructores de paz, de justicia, de respeto a la diversidad y a mirar y contemplar a Cristo pobre y frágil, envuelto en pañales en un pesebre. Contemplemos el misterio de la palabra, realización humana. Dios
se hizo humano para que nosotros pudiéramos experimentar en nuestra vida la divinidad de Dios. Una feliz Navidad para todos y todas.